trillion of them to yourself. Cada persona en la Tierra podría tener 11 trillones de estrellas para él mismo. There are plenty of stars out there. Hay muchas estrellas allá afuera. Where did they come from? Ahora, ¿de dónde vinieron esas estrellas? Are we talking about organic evolution? ¿Estamos hablando de evolución orgánica? No one knows how life can start from non-living material. Nadie sabe cómo la vida puede surgir de materia no viva. Are we talking about macroevolution, where an animal changes from one kind into another? ¿O estamos hablando de macroevolución, en la cual un animal cambia de una forma a otra? No one ever sees a dog produce a non-dog. Nadie ha visto que un perro produzca algo que no es un perro. You may get a big dog or a little dog, Tal vez pueda obtener un perro pequeño o un perro grande, but it will be a dog pero siempre seguirá siendo perro, every time. cada vez. Maybe even the dog and the wolf and the coyote had a common ancestor. Aún tal vez el perro, el coyote y el lobo tienen un ancestro común. I would not argue about that. Y yo no argumentaría sobre eso. But even a child knows they are the same kind of animal. Pero hasta un niño saben que son el mismo tipo de animal. Often I will get a 5-year-old in my audience. Muchas veces en mi audiencia hay un niño de 5 años. I will say, here we have a dog, a wolf, a coyote, and a banana. Y a veces yo le digo, aquí tenemos un perro, un lobo, un coyote y un banano. Which one is not like the others? ¿Cuál de estos no es como los otros? They get it almost every time. Casi siempre escogen el correcto. They know a dog, a wolf, and a coyote are the same kind of animal. Ellos saben que el perro, el lobo y el coyote son el mismo animal. The Bible says they will bring forth after their kind. La Biblia dice, árbol que da fruto, cuya simiente está en él según su género. 10 times in the first chapter, 10 veces en el primer capítulo it says after their kind. dice según su género. God wanted us to get this message. Dios quería que nosotros obtuviéramos este mensaje. If we talk about microevolution, Si hablamos de microevolución, this is changes within the kind. microevolución es cambios dentro del mismo tipo. This one is scientific. Este sí es científico. This is what farmers try to do. Esto es lo que tratan de hacer los granjeros o los agricultores. They try to get plants or animals that are best for their climate. Ellos tratan de obtener plantas o animales que son los mejores para su clima. Some dogs survive better in hot weather. Algunos perros sobreviven mejor en climas cálidos Some dogs survive better in cold weather. y algunos perros sobreviven mejor en climas helados, But they are still dogs. pero siguen siendo perros. The first 5 meanings of this word are religious. Los primeros 5 significados de esta palabra son religiosos, They are not science. no son ciencia. What happens in school, Lo que sucede en las escuelas, they will give your children many examples of number 6, ellos le darán a sus hijos muchos ejemplos del número 6 and they will try to make them believe that this is proof of the entire theory. y tratarán de hacer que sus hijos crean que esto es prueba de la teoría completa. This is deceptive. Y esto es engañoso. The teachers are told, be sure to stress to the students that the earth is billions of years old. A los maestros se les dice, asegúrese de poner énfasis en que el mundo tiene 4.5 miles de millones de años. I think we should be teaching science in science class. Yo creo que deberíamos de estar enseñando ciencia en las clases de ciencia. Science is things we can observe and study and test. Ciencia es el estudio de cosas que podemos observar, estudiar y probar. No one has ever observed a dog produce a non-dog. Nadie ha observado a un perro producir algo que no es un perro. No one has ever observed any of the first 5. Nadie ha observado las primeras 5 cosas. We should teach kids the first law of thermodynamics, Deberíamos de enseñarle a los niños la primera ley de termodinámica, which says matter and energy cannot be created or destroyed. que dice que materia o energía no pueden ser creadas o destruidas. Well, how did the world get here? Entonces, ¿cómo llegó el mundo a existir? We're here, Estamos aquí. so how did the world get here? Entonces, ¿cómo llegó aquí el mundo? There are only 2 choices. Solo hay 2 posibilidades. Somebody made the world, Alguien hizo el mundo or the world made itself. o el mundo se hizo a sí mismo. There's no other choice. No hay otra opción. Now, there are a few crazy people out there. Hay alguna gente loca allá afuera They will say, we are not really here at all, we just think we're here.
Ellos dirán, en realidad no estamos aquí, solo pensamos que estamos aquí. You can forget about those people. Ahora pueden olvidarse de esas personas. We are here. Sí, estamos aquí. So there are only two choices. Entonces solo hay dos opciones. Somebody made the world, like the Bible says, Alguien hizo el mundo, como dice la Biblia, or the world made itself. o el mundo se hizo a sí mismo. That is what the humanists believe. Eso es lo que piensan los humanistas. They believe it just made itself. Ellos creen que el mundo, el universo se hizo a sí mismo. Well, how could this happen? Entonces, ¿cómo podría ocurrir esto? Many years ago, I was on an airplane flying to California, Hace muchos años yo iba en un avión volando a California and I sat next to a professor from Berkeley University. y me senté al lado de un profesor de la Universidad de Berkeley. We began talking about creation and evolution. Y empezamos a hablar sobre evolución y creacionismo. He said he believed in evolution. Él dijo que él creía en la evolución. I said, how did the world get here? Y yo le pregunté, ¿cómo llegó aquí el mundo? He said it came from the Big Bang. Y él dijo, pues surgió de la gran explosión. I said, oh, I would like to hear about this. Y yo le dije, me gustaría escuchar sobre eso. He said, you're a science teacher and you've never heard of the Big Bang? Y él me dijo, ¿usted es un profesor de ciencia y nunca ha escuchado sobre la gran explosión? Oh, I said, I have heard a lot about the Big Bang. Y yo le dije, oh, sí, yo he escuchado mucho sobre la gran explosión. And I believe in the Big Bang. Y yo creo en la gran explosión. But my Big Bang is very different than your Big Bang. Pero mi gran explosión es diferente a su gran explosión. You tell me about your Big Bang, Usted cuénteme sobre su gran explosión and I will tell you about my Big Bang. y yo te contaré sobre mi gran explosión. So he began to give me an explanation that looked like it came straight from the textbook. Entonces él comenzó a darme una explicación que parecía salir directamente del libro de texto. He said 18 or 20 billion years ago, Él me dijo, hace 18 a 20 miles de millones de años, all the matter in the universe. toda la materia en el universo. By the way, the word universe comes from two Latin words. A propósito, la palabra universo viene de dos palabras en latín. Uni means single, Uni significa singular and verse means a spoken sentence. y verso significa una palabra dicha. Universe means a single spoken sentence. Universo significa una sola palabra dicha. That is what the word means. Eso es lo que significa la palabra. We live in a universe, Vivimos en un universo, a single spoken sentence. una sola frase dicha. God said, let there be. Dios dijo, hágase. There's a good sermon in there. Hay un buen mensaje en eso. All the matter in the universe was concentrated into one very dense, very hot region that may have been much smaller than a period on this page. Ellos dicen que toda la materia del universo fue congregada o compactada en un punto más pequeño o en un área más pequeña que el punto en esta página. That is a very crowded dot. Ese es un punto muy compacto. And then it exploded. Y luego estalló. This textbook says, after many billions of years, all the matter and energy will once again be packed into a small area. Este libro de texto dice que una vez más, después de miles de millones de años, toda la materia y energía de nuevo serán compactadas en un pequeño punto en el universo. No larger than the period at the end of this sentence. No más grande que el punto al final de esta frase. Then another Big Bang will occur. Y luego otra gran explosión ocurrirá. It happens every 80 to 100 billion years. Y ocurre cada 80 a 100 miles de millones de años. Can you believe they cut down a tree to print this? ¿Ustedes pueden creer que cortaron un árbol para imprimir esto? Where's Al Gore when you need him? ¿Y ahora dónde está Al Gore cuando se le necesita? This textbook author was brilliant. El escritor de este libro de texto fue muy brillante. He said nothing really means nothing. Él dijo, nada en realidad significa nada. You have to be at least that smart to write a textbook. Por lo menos hay que ser así de inteligente para escribir un libro de texto. He said not only matter and energy would disappear, but also space and time. No solamente dijo que materia y energía desaparecerían, pero también espacio y tiempo. However, physicists theorize that from the state of nothingness, the universe began in a gigantic explosion. Ahora los físicos dicen que de este estado de nada, el universo ocurriría de una gran explosión. Ocurrió de una gran explosión. I do not understand. Ahora, yo no entiendo. How can nothing explode? ¿Cómo puede nada explotar? On Discover magazine a few years ago, En la revista Discovery hace algunos años, they said, where did everything come